Nuestra vida es un cúmulo, un acontecimiento continuo de decisiones, de toma de decisiones. En todo momento tomamos una decisión. Esta mañana, cuando me desperté, tomé la decisión de levantarme. Podía haberme quedado en la cama, tumbado, porque me despierto muy pronto. Y podía haberme quedado. El otro día hice una excursión y podía haber decidido, cuando ya era muy empinado el camino, el sendero, podía haber decidido, ya está bien, damos la vuelta porque ya hemos caminado suficiente. Tomamos decisiones continuamente. Algunas son trascendentales, otras son más bien pues, anecdóticas, por ejemplo, de qué ropa se ponen. Esta mañana o esta tarde, cuando han venido hacia el templo, no sé si pensaron en qué calzado ponerse. Los calcetines no llevan calcetines, algunos van con sandalias. Qué cómodo, con el calor que hace, se agradece poder andar en sandalias. Toman decisiones continuamente, lo que comen, lo que se visten, lo que dicen, cuando reaccionan. Muchas veces tomamos la decisión de no pensar lo que hacemos y hablamos cosas que mejor hubiésemos callado. O sea, es un acontecimiento permanente de decisiones. Y si han tomado esta mañana o al mediodía, cuando han estado comiendo, un vaso de agua, han tomado la decisión de tomar un vaso de agua, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ha tomado un vaso de agua? ¿O dos? ¿O más? Algo. Bien, bien. Es que hay que tomar agua, ¿verdad? Pero a que seguramente no es el único vaso de agua que van a tomar esta semana. ¿Y por qué? ¿Por qué toman la decisión de beber del agua de vida, de la palabra de Dios, un sorbito el domingo por la tarde y que dure toda la semana? Muchas veces somos así de simples, de que pensamos que con leer o escuchar o participar de un culto, de una reunión en la presencia de Dios, 1 hora y media, lo que puede tardar el culto, bueno, depende de la duración de la predicación esta tarde, y pensamos que esto tiene que durar toda la semana. Porque a veces lo que pensamos es que, bueno, ya tomamos una decisión cuando me convertí al Señor, cuando acepté ser cristiano y le dije al Señor, Señor, entra en mi vida y a partir de ahora voy a ser creyente y seguidor tuyo. Y no nos damos cuenta, bueno, sí que nos damos cuenta, por supuesto que nos damos cuenta, porque es que además también lo justificamos y argumentamos con Dios, Señor, entiende que solamente puedo darte este tiempo, que durante toda la semana me están reclamando de aquí, de allá, y no hay tiempo físico para entregarte más. Vivimos en tiempos muy difíciles y si nuestra alma, si nuestra fe solamente se alimenta de un sorbito de agua el domingo por la tarde, entonces vamos mal. ¿Cuánto aguantan sin agua ustedes? ¿Cuántas horas pueden aguantar o caminar o trabajar? Y es que el mundo en el que vivimos es anti-Dios, es ateo, es agnóstico, niega su existencia y muchos filósofos, desde luego filósofos de la actualidad, no cuentan con Dios. Además niegan que Dios fuera un Dios personal, que tuviese interés personal en cada uno de nosotros y no existe para ellos. Y demasiadas veces tomamos la decisión de no querer provocar un debate, una discusión o una contrariedad con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, incluso con nuestra familia. La influencia del humanismo ha entrado en las iglesias. Fíjense de tal manera. La iglesia de Laodicea, se habla en ella en Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 al 22. Laodicea, una iglesia cristiana era. Bueno, ¿quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Pues bien, este Cristo, este Jesús, habla a la iglesia de Laodicea y le dice, estoy llamando a la puerta.
Le habían marginado de tal manera, no solamente dentro del templo, en algún rinconcito, sino lo habían expulsado. Jesús estaba fuera de la iglesia y es necesario que llame a la puerta de esta iglesia. Es algo grotesco hablar de Jesús fuera de la iglesia y los creyentes ahí manejando, tomando decisiones, accionando esto, lo otro, y pensando que están haciendo un servicio a Dios. Si Jesús no está aquí, en este lugar, lo que estamos haciendo aquí es un show. Pero Jesús está aquí dentro de este lugar. Y desearía que ustedes en esta tarde tomasen la decisión de abrir su puerta, de su corazón, y de permitir que Jesús entre en sus corazones, en sus vidas, no solamente durante esta hora y media que vamos a estar aquí juntos, sino que todos los días tienen que tomar la decisión, Señor, sé tú el Señor de mi vida, tienen que tomar la decisión de darle el control de sus vidas y preguntarle qué es lo que Él quiere que haga en cada momento. El contexto del texto que hemos leído en Deuteronomio es Moisés está hablando al pueblo de Israel pocos momentos antes de él apartarse, y esto es casi como algo programático. El pastor viejo se va, el pastor nuevo está aquí a la espera, y el Moisés está encomendando al pueblo, a este pueblo que ha experimentado tantas cosas con Dios, y les está encomendando, sigan, tomen la decisión correcta en sus vidas. Libertad de decisión. Estamos todos en la libertad de decidir si creer, si seguir, si obedecer a lo que Dios dice y nos exige. Moisés está hablando al pueblo de Israel y les está instando a tomar una decisión. Y les está haciendo algo tan gráfico como tomen la decisión. Tomen la decisión ahora de elegir la vida o elegir la muerte. Libertad de decisión. Nosotros conocemos el término y lo usamos también muchas veces, el de libre albedrío. Es la libertad de tomar decisiones que nadie te condiciona. Y en realidad eso es así. Nadie te tiene que condicionar cuando tú tomes la decisión de ser cristiano o no. Porque desde luego no nacimos cristianos. Nacimos en un contexto cristiano, pero no nacimos cristianos. Nacimos hijos de nuestros padres, nacimos en una nacionalidad, en un entorno social, cultural, pero en lo que se refiere a la fe, no nacemos cristianos. Nos convertimos en cristianos cuando tomamos la decisión de recibir a Jesús en nuestros corazones, en aceptar lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. En ese momento nos convertimos en cristianos. Tenemos la libertad de decidir. Cuando la cultura en la que vivimos bautizan a los niños, a los bebés, le están quitando esa libertad de decidir si quiere ser cristiano o no. Cuando hay gente que se está muriendo y se le aplica la extrema unción porque no es consciente, le está quitando la libertad de decidir si quiere o no. Entienden que tenemos la libertad, tú y yo tenemos la libertad de creer en Dios o no. Y esa libertad, a esa está apelando también Moisés al pueblo. Aquí os presento yo, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y es interesante porque no es Dios quien está hablando ahora al pueblo, es Moisés. Moisés que conoce a este pueblo bien. Porque más de una vez quería haber dicho, Señor, llévatelos o te los mando yo. Porque era un pueblo terco, un pueblo que había experimentado, un pueblo que era consciente de la existencia de Dios porque había sido Dios quien los liberó. No era una teoría, lo habían vivido.
Era Dios quien los guió, los condujo a través del desierto, en medio de ese desierto, hacia la tierra prometida. Fue Dios quien les proporcionó alimentos en el momento en el que estaban en el desierto durante 40 años. No sé si se han puesto a pensar un poco el problema logístico que Dios solucionó. ¿De dónde sacaban alimento para 1 millón de personas en un desierto? Vamos más, ¿dónde sacaban el agua? ¿De dónde sacaban la leña para cocinar si en desierto no hay árboles? Dios proporcionó y eran conscientes de que era Dios porque de ninguna otra manera podían haber sobrevivido y superado esos 40 años de éxodo. Por eso está Moisés ahora diciendo, miren, os pongo la vida, quiero que viváis, no quiero que muráis. Y os estoy poniendo al cielo y a la tierra como testigos. O sea, está invocándoles. Está diciendo, mira, cuando veas la tierra, cuando observes la tierra es testigo de la decisión que has tomado. Eso es lo que está diciendo Moisés. Si miras al cielo, el cielo es testigo de la decisión que has tomado. Es decir, cada vez que veamos la tierra o el cielo, hemos de acordarnos de la decisión que tomamos. El pueblo debía de tomar esa decisión y por supuesto todos sabemos que tomaron la decisión correcta. ¿A que sí? Tú también has tomado la decisión correcta. ¿Tú quieres vivir o no? Queremos vivir. Elegimos la vida, porque claro, no vamos a elegir la muerte y la maldición y la perdición. Pero seamos honestos. Este pueblo que había vivido toda esa dirección y la provisión de parte de Dios, apenas se esconde Moisés, ya se olvidan. Y sé sincero contigo mismo, porque tomamos decisiones de venir aquí a la iglesia, de escuchar un culto, de seguir quizá el canal de YouTube para escuchar este mensaje, pero es algo momentáneo. En el momento que se termina el culto, parece ser que el interruptor de nuestro compromiso, de nuestra decisión, también es frágil y nos damos a seguir nuestras ventajas o nuestras decisiones. Ese Dios del que habla la Biblia, de ese Dios estamos aquí hablando ahora mismo. Y Él recuerda a través de Moisés a su pueblo de qué tipo de Dios es Él. Ellos sabían perfectamente que cuando se apartaban de los caminos de Dios, de sus mandamientos, porque está haciendo referencia, Moisés está haciendo aquí referencia a los mandamientos, al pacto, ¿eh? Y que Dios había hecho con él, a los 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos estaba contenido todo lo que debes hacer para que obtengas la vida. Y este pueblo terco, como tú y yo, al poco momento se olvida. Hemos de tomar decisiones continuamente. Decidir la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Eso es la libertad que tenemos y esa libertad la tenemos desde el principio. Dios nos creó con esa libertad. Adán y Eva tuvieron esa libertad de decisión y decidieron hacerle más caso a la serpiente, al tentador, al diablo, que a lo que Dios de antemano ya le había dicho. El día en el que comáis de este fruto, moriréis. Decidieron morir. Dios no quiso eso. En ningún momento Dios quiere la muerte de sus criaturas, de ti y de mí. Tenemos entonces esa libertad de decisión. Tú la tienes. No estás condicionado, aunque algunos dirían, bueno, claro, es que si te ponen aquí a decidir entre la vida y la muerte, bueno, ¿qué vas a elegir? Es una condición, estamos muy condicionados. Eso no, vamos, no,
nos deja libertad, pero es que en realidad no es libertad. Estamos muy condicionados. Pero miren, el pueblo había experimentado, o sea que no era simplemente una teoría de tener que creer y sacrificar y ofrendar a ese Dios, sino habían experimentado la provisión de Dios, como Dios les había guardado, les había dado victoria cuando se enfrentaban a naciones enemigas que eran mucho más numerosas que el ejército de Israel. Tomaron la decisión, al menos de palabra, de sí, Señor, queremos seguirte. El segundo punto que vamos a ver es la decisión para la obediencia, porque también tenemos que optar no solamente, sí, yo quiero los beneficios, sino también tengo que decir sí a las condiciones para obtener esos beneficios. Algunos pensarían que la libertad, como se define en los diccionarios, es anarquía. Es decir, que nadie me manda, nadie se impone, no estoy sujeto a ninguna norma, a ninguna regla. Hago lo que yo decido. Pero para ser cristiano necesitas decidirte a ser obediente a la palabra de Dios, a lo que Él nos enseña. ¿Y qué es lo que qué es lo que ordena Dios? Fijémonos en el versículo 16. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Bien, el resultado, si vemos esta frase, el resultado es, Dios quiere que tengas una vida en abundancia y una vida bien. Una vida bien. Jesús lo dice con las mismas palabras. El Hijo del Hombre ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No quiere decir, no, vamos tirando. Vivo, sí, bueno, vamos. Quieres que viva bien. Dios quiere que vivamos bien. Y no estoy ahora predicando en la prosperidad. La intención de Dios es que tengamos una vida llena en Él. Y eso es lo que Moisés está presentándoles, esta es la opción A y esta es la opción B. Otra cosa, muchas veces nos consideramos como si estuviésemos en una posición neutra y que ahora tenemos que, ahora estoy en posición aquí de tomar una decisión, por aquí o por allá. El problema es que nuestra vida, si no estamos con Dios, estamos en la muerte, estamos en la maldición. El problema es que no somos conscientes de esa situación porque es precisamente el efecto del pecado, que nos quita la conciencia, el conocimiento de nuestra muerte espiritual. El pecado es muerte espiritual. Y hasta que no vivimos, es decir, hasta que no entramos en esa tierra prometida a la que Dios ha invitado a su pueblo, quiero que vivan en abundancia en este lugar que os he preparado para que estéis allí y seáis bendecidos. Y la única condición que Dios pone es, te ordeno amar al Señor tu Dios y guardar sus caminos, guardar sus mandamientos. ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? ¿Es algo difícil? ¿Es algo imposible? El pueblo había experimentado los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios. Y Dios les pide, elijan ahora amarme. Decídanse por responder todo el bien que os he dado. No es un trueque lo que está entrando Dios aquí ahora, porque os he ayudado, por eso me tenéis que respetar o amar. Es interesante y trágico a la vez, que
el ser humano, cuando ama a alguien, siempre espera algo a cambio. ¿No es así? Y cuando las gentes se dejan de amar, las parejas se dejan de amar y se entran en una guerra de las rosas, como dice la película, ya todo dejó de existir, todos los bonitos ojos que se hacían y los tejos que se echaban y el bien que se querían hacer. Era siempre interesado. Yo te doy porque tú me das. Un trueque. Miren, Dios no exige eso. Él no está haciendo un trueque con nosotros porque Él nos amó antes de que nosotros ni siquiera pensáramos en Él. Él nos dio vida antes de que nosotros quisiéramos vivir. La decisión a la obediencia es una decisión como también aquellos quienes entran en un compromiso matrimonial, por ejemplo. Deciden amar, deciden ser fieles, deciden prescindir de las demás mujeres y de los demás hombres para ser fiel a esta persona con la que te casas. Lo tengo muy reciente porque hace pocas semanas nuestro hijo se casó y todavía están como tortolitos. ¿Y qué ha pasado con los matrimonios donde ese tortoleo ha dejado de estar? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha llegado a ese extremo? ¿No se querían al principio? Posiblemente porque desde el principio era un trueque. Y cuando deja de funcionar el dar de una de las partes, se viene abajo todo el sistema. Dios no espera nada a cambio para amarnos. Y la decisión que tomamos, el Señor, aunque no comprendo quién eres, aunque no comprendo cómo lo has hecho, aunque no entiendo y no me entra en la cabeza lo que exiges de mí, yo quiero tomar la decisión de obedecerte. ¿Cómo puede Dios exigirnos amor a nosotros? ¿Cómo puede Él obligarnos o darnos unos mandamientos que debemos cumplir? Bien, si Dios fuese un Dios déspota, porque la mayoría, o lejano, distante, ajeno, indiferente a nuestra persona, entonces tendríamos razón de ser escépticos. Miren, si analizamos las religiones de este mundo, todos tienen un concepto de un Dios lejano, ajeno al ser humano, caprichoso, porque a este le da la gana darle y a este le da la gana no darle. Algunos hemos vivido en estos días también atendiendo a las personas afectadas por el volcán, que algunos están muy enojados con Dios y le culpan a Dios de no haber impedido que su casa pues se salvase o sus pertenencias o su finca y todo, y de su familia, porque son grandes las tragedias que han sucedido aquí en La Palma. Pero miren, la situación es que nosotros somos muy generosos para echarle a Dios la culpa, cuando hace unos 500 años, cuando esta isla fue poblada por los españoles, eran muy conscientes de que esto era una isla volcánica, porque se llamaban así afortunadas y además también se ven las pinturas que se hicieron acerca de las Islas Canarias, que se veían pues fuego, escupir los volcanes. O sea, era conocido que estas islas son volcánicas. Poblar una isla así es correr un riesgo alto. Edificar viviendas sobre un polvorín es un riesgo que corremos los que vivimos en esta isla. No debemos culpar a Dios realmente de estas cosas porque ha sido la negligencia humana que ha dado permisos de construcción en un volcán. O sea, si quieren reclamar algo, son las oficinas técnicas de los ayuntamientos.
porque dieron permiso de construcción en un polvorín, sobre un polvorín. Dios nos ha dado inteligencia para decidir lo que hacemos con nuestras vidas. Y después le echamos la culpa a Él porque nosotros hemos tomado decisiones equivocadas. Es una perspectiva quizá diferente de cómo hemos de ver esta catástrofe natural. Dios creó este planeta, hizo que esta isla resurgiese a través de una actividad volcánica. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Pues bien, Dios está presentando aquí la vida o la muerte. ¿Qué optas? No quiero decir que tengamos que abandonar todos La Palma porque es una isla peligrosa, pero somos conscientes de ese riesgo que corremos aquí. Y vivir, bueno, pues, preparados para los peligros que puedan surgir. Dios está diciéndonos, confía en mí, a pesar de las tormentas. Lo hemos cantado en las canciones. Cuando vienen los vientos, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen los peligros, las enfermedades, cuando viene el momento en el que quizá tenemos que despedirnos de un ser querido, buscamos en Dios el auxilio, buscamos en Dios nuestro soporte para soportar y para tener fuerza y aceptar la voluntad de Dios. Tenemos personas en nuestra iglesia que son muy longevas. O sea, acaba de morir la reina de Inglaterra, Isabel II. Ayer falleció un amigo mío. Somos mortales. ¿Estamos preparados para ese momento? Y Dios quiere que estemos preparados y nos está presentando la vida o la muerte, espiritualmente hablando. La biológica viene ya de por sí por la condición en la que el ser humano se ha conducido. Dios quiere que todos sean salvos y conozcan la verdad. Dios quiere. Entonces, seguir y obedecer y someternos, decidirnos, someternos a obedecer a un Dios que quiere nuestro bien, es la mejor decisión que podemos tomar, de obedecerle, aunque no entendamos algunos de sus mandamientos. ¿Y por qué no puedo desear el bien del otro? Me gustan más las manzanas del vecino que las mías. Dios lo ha dicho. Y nos ha dado también una conciencia y su espíritu nos enseña a entender lo que está bien y lo que está mal. Efecto también de haber comido del fruto del bien y del mal. Lo llevamos innato dentro. Sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero siempre decidimos lo que nos conviene, aunque sea malo. Vida, muerte. Aunque sabemos que la muerte nos perjudica y nos condena eternamente, muchas veces tomamos la decisión equivocada. Dios quiere que todos sean salvos y conozcan la verdad. Dios pone las condiciones y la cuestión es de obedecerle. Y el mismo Jesús en Juan 15 nos habla de que le amemos como muestra, que le obedezcamos como muestra de nuestro amor hacia Él. Si le amamos, haremos lo que Él nos ordena. Porque a la vez como está también la decisión para la obediencia, tenemos también la libertad de la desobediencia. Y a veces confundimos libertad con anarquía, antes ya lo mencioné, y la desobediencia como expresión de la libertad. Desobedecer como una característica
de la personalidad, de ser uno mismo. Lo trágico es que nunca somos nosotros mismos, porque o nos influye Dios o nos sometemos bajo la influencia de Dios, bajo su autoridad, su dominio, o permanecemos en el que ya estamos. Por eso no estamos en un lugar neutro. Tomamos decisiones para obedecer y tomamos la decisión de desobedecer. No es una desobediencia accidental, sino tomamos la decisión de desobedecer. Dios hizo un pacto con el ser humano, con nosotros. Dios ha cumplido con su parte y ahora es el hombre el que ha de cumplir por su lado las condiciones que Dios ha puesto. La obediencia no es contraria a la libertad. Un amigo mío que es pastor, o fue pastor también, me contó una historia y era de un tren que estaba pues corriendo por los carriles que pues, el trazado del tren le mandaba, iba para aquí, por allá, y siempre le gustaba pues pasar por un paisaje que se encantaba, y siempre cuando pasaba por ese paisaje el vapor lo quitaba, era una de esas locomotoras de vapor, y entonces bajaba en la presión y lento para disfrutar del paisaje. Y un día ya llegó como yo a la jubilación y le preguntaron, ¿dónde quieres pasar tu vejez, tu tercera edad o cuarta? Entonces no tenían que pensarlo dos veces en ese paisaje. Y quiero que me quiten de las vías y me pongan ahí en ese paisaje, en esas hierbas, pastos verdes, árboles frondosos, montañas así lindas y todo, y un sol que siempre estaba bonito. Entonces sí, bueno, el jefe de la jubilación le dijo, pues bueno, es tu voluntad, has decidido ponerte ahí. Y lo hicieron, o sea, con una supergrúa de esas le quitaron de las vías, ¡pam!, allí en el paisaje. ¡Ay, qué bien! Ahora puedo hacer lo que me da la gana, ir a donde quiero, ir y no tener que respetar el horario de los trenes para aquí y para allá, sino yo hago lo que yo quiero. Bueno, calentó el motor, el vapor a presión y empezó a rodar bueno, 2 centímetros se movió, porque no habían vías. ¿Entienden esta parábola? La libertad es moverse donde podemos movernos. Y Dios nos ha creado para que estemos en esa relación permanente con Él. Fuera de esa relación, somos como una locomotora fuera de las vías. Hacemos mucho vapor, mucho silbato y no nos movemos a ningún lado. ¿Tomamos la decisión correcta? ¿Es esa la libertad que anhelamos sin Dios? Si me amáis, haréis lo que yo os digo. Dios no es un déspota, Jesús no es un déspota. Él mismo se entregó a sí mismo por el bien nuestro. ¿Cómo nos es difícil y por qué nos es tan difícil entregarnos y someternos bajo ese amor? Tomamos decisiones, y digo, repito una y otra vez, tomamos decisiones continuamente. Y la cuestión es, si abrimos la puerta, porque Jesús está llamando a la puerta de tu corazón, quiere entrar en tu vida, y Él no va a forzar esa puerta. La decisión de abrirla la tomas tú. De permitir que Él permanezca dentro de tu vida, la tomas tú. De permitir que Él influya en ti, beber del agua, de su agua. Hemos cantado, mi manantial eres tú. ¿Cuántas veces tomamos de ese agua? La decisión la tomas tú. ¿De cuánto agua de Dios bebes? ¿De cuándo? ¿Con qué frecuencia? Y si permites que ese agua te transforma e influya en ti. Decisiones
que tomas tú. Porque hay un último aspecto que quisiera observar y es que Dios toma decisiones también. Él, a pesar de ser quienes éramos y quienes somos, se ha decidido por nosotros. En la canción esta preciosa, La bendición, dice, Dios está por ti. Dios es por ti. Es por mí. Dios está de nuestro lado. Dios te busca. Dios te ama. Él ha tomado esa decisión. Dios mismo se compromete contigo. Él ya ha dicho sí. Volviendo al ejemplo de una boda. Ahí estamos, porque Dios también, la palabra de Dios nos describe como a la iglesia como la novia y Jesús el novio. Y ahora Dios ya ha dicho sí. Ha dicho, Jesús, tú quieres a esta, tu novia, como esposa, serle fiel en los buenos y en los malos tiempos. Y Jesús ya ha dicho sí. Él ya se ha entregado por ti y por mí. Y ahora se dirige a la novia. Y tú, novia, ¿quieres a este? Y ella, pues no sé. No nos riamos porque es lo que estamos haciendo continuamente. Tomamos la decisión de dejar a Jesús, el novio, plantado en esta boda. Tomamos las decisiones día a día y cuando nos conviene, sí, la vida, claro que sí, Señor, pero de hecho lo que estamos eligiendo es la muerte. No tardó mucho. Aquí la historia del Deuteronomio, al capítulo siguiente, ya entran en la tierra prometida, entra el siguiente libro de Josué, como entran en la tierra prometida, se reparten las tierras. No se nos dice un año o los números de años que tardan en conquistar o en casi conquistar toda la tierra, pero ya se olvidan de esa promesa solemne que habían hecho. Sí, elegimos la vida y amamos a Dios y amamos el uno al otro y somos uno en Cristo. Y en el siguiente momento nos olvidamos porque vemos que cuesta, que hay que obedecer, que hay que decidir no a la desobediencia. Es más fácil decir sí a la desobediencia que decir sí a la obediencia. Porque a veces nos parece incomprensible lo que Dios exige de nosotros. ¿Y por qué nos conduces por aquí? ¿Cuántas veces se quejaba el pueblo, Señor, ¿por qué nos conduces aquí? Si aquí no hay agua. ¿Y por qué aquí no hay alimento? Y aquí pica el sol. Y aquí hay arena. Y aquí hay polvo. Y aquí hay volcán. Y aquí hay esto y lo otro. Nos quejamos continuamente y no vemos que la mano protectora de Dios está con nosotros. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento se compromete contigo. Es el novio que quiere ser tu esposo, para que tú, la iglesia, seas la esposa. Dios ha manifestado, no solamente manifestado, sino ha dado evidencias, pruebas de que nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. Y Pablo escribe también, porque Dios demuestra su amor en que nosotros, aun siendo pecadores, Él entregó a su Hijo. Dios va por delante, Él se compromete contigo. ¿Cómo? ¿Cómo nos es tan difícil tomar la decisión de decirle, Señor, te amo? No tengo fuerzas, no sé cómo responder a tu amor, pero quiero. Es una decisión que tomamos. Una decisión también cuando tomamos el compromiso con nuestra esposa o con nuestro esposo. Es un compromiso, una decisión que tomamos y que decimos sí. Hay hombres más guapos que yo, aunque pocos, ¿no? De mi edad. Pero ella me dijo sí. Y yo dije sí a ella. Aunque también hay mujeres más bellas, pero no como ella. Más bello que Dios no vamos a encontrar. Dios nos pone la decisión
Fácil. Aquí está la vida, la bendición. Aquí está la perdición. ¿Por qué tardamos tanto a lo largo de nuestra semana, de nuestros días, de nuestra vida? ¿Por qué tardamos tanto y dudamos y no sabemos? Porque el mundo nos atrae. Hemos cantado, he decidido seguir a Cristo. Atrás queda el mundo. Lo cantamos, lo sentimos en el momento de la canción y en el día a día. Toma la decisión de seguir a Cristo. Toma la decisión de amar a Dios y Él te va a bendecir. Oremos. Señor, en esta tarde quiero darte gracias por llamar contra nosotros testigos que nos lo recuerdan una y otra vez, que nos amas. Llamas a la tierra y al cielo como testigos contra nosotros para que elijamos la vida, obedeciéndote a ti, amándote a ti. Y te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes en este culto, pero también los que están escuchando en YouTube. Señor, que no lo tomemos a la ligera, como algo anecdótico, la decisión que tomamos. De seguirte a ti es vida o muerte. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros ese conocimiento, para que traigas a nuestro corazón sabiduría y te amemos por encima de todo.